En aquella noche helada de 1912, en medio del caos de las aguas traicioneras del Atlántico Norte, mientras el Titanic se hundía lentamente hacia el olvido, todos creyeron que Jack Dawson se había sacrificado. Por amor a él, con los labios azulados y las manos endurecidas por el frío cortante, soltó la tabla que sostenía a Rose y se dejó caer en las profundidades oscuras. Pero el destino, misterioso e impredecible, ya había escrito otra historia para él. Antes de seguir, suscríbete al canal y ayúdanos a llegar a los 1000 suscriptores para que podamos seguir trayendo historias que tocan el alma y estremecen el corazón. Ahora, imagina una noche fría y silenciosa, donde el océano guarda secretos profundos y misteriosos que nadie se atreve a descubrir por completo. Fue en esa misma noche, rodeada de desesperación y esperanza, que algo inesperado sucedió, una historia que pocos conocen y que jamás fue contada como estás a punto de escuchar, mientras el mundo creía que todo había terminado en esa tragedia en medio del Atlántico. Había señales sutiles de que no todo estaba perdido. En las sombras, entre los restos del barco condenado, una verdad, ocultada por el tiempo, comenzaba a emerger. Un joven que muchos dieron por desaparecido, un destino que parecía sellado, en realidad estaba lejos de haber llegado a su fin, y mientras la memoria de lo perdido seguía viva en los corazones de los sobrevivientes, el destino tejía en silencio un reencuentro que desafiaría todas las probabilidades. Dos caminos, separados por el sufrimiento y por el silencio, pero unidos por una fuerza mayor que ninguna distancia ni el tiempo pudo borrar. Prepárate para descubrir una versión de la historia que va más allá de lo que imaginas, donde la esperanza se niega a morir y donde un amor que parecía perdido resurge para sorprender al mundo. No apartes la vista hasta el final, porque esta es la historia del Titanic que nadie jamás te contó. Milagrosamente, cuando el amanecer tiñó el cielo con tonos suaves de dorado y gris, sobre las aguas traicioneras del Atlántico, un pequeño barco pesquero noruego navegaba entre los restos del mayor desastre marítimo de su tiempo. Los pescadores, hombres rudos y silenciosos, acostumbrados al frío cortante y a las sorpresas del mar, no esperaban encontrar nada más que maderas rotas y fragmentos de una noche trágica, pero entre las tablas flotantes y objetos sin dueño, vieron un cuerpo joven, inerte, aferrado a un pedazo de madera, con los dedos congelados y el rostro casi irreconocible por el frío. Jack Dawson aún respiraba, débil, suspendido por un hilo de vida, pero respiraba, sin saber quién era, sin documentos, sin ninguna pista que revelara su identidad. Los pescadores lo alzaron con cuidado. Como quien rescata un secreto perdido del océano, lo subieron a bordo, lo cubrieron con mantas ásperas y lo trataron como si fuera un hijo olvidado del mar. Durante días, luchó entre la vida y la muerte, delirando nombres e imágenes que nadie entendía. Solo repetía una cosa, una y otra vez, entre los labios resecos: Rose, Rose, sin forma de comunicarse con el mundo ni registrar su identidad. El capitán del barco tomó una decisión. Llevarían al joven a Noruega para que recibiera cuidado y dignidad. Mientras tanto, los periódicos del mundo publicaban los nombres de los muertos y los desaparecidos, mientras madres lloraban a sus hijos y amantes enterraban sus esperanzas. Jack era conducido a un país lejano, ignorado por la historia oficial, olvidado por la multitud que sobrevivió al naufragio. En tierras noruegas, la lucha por la vida continuó. Durante los primeros meses,
Jack vivió sin memoria, perseguido por sueños, de un barco hundiéndose, de gritos en la noche, de un cielo estrellado reflejado en el agua, y de unos ojos que lo miraban con amor y desesperación. Era como si su alma se negara a soltar lo más precioso que había tenido, aunque su mente no pudiera ordenar las piezas de ese pasado perdido. Los médicos creían que jamás recuperaría la memoria, pero notaron algo en él, una fuerza, una voluntad de vivir que desafiaba toda lógica. Jack comenzó una nueva vida en un pueblo costero, trabajando con madera, construyendo barcos y muebles, con manos curtidas que parecían buscar reconstruir los fragmentos de una historia perdida en el mar, y mientras él luchaba por reconstruir su mundo, sin saber quién era en realidad, Rose, en otra parte del mundo, creía haberlo perdido para siempre. Pero el corazón, ese mensajero misterioso, seguía enviándole señales. En algunas noches sentía su nombre susurrado por el viento. El rostro de Jack aparecía en sus sueños con tanta claridad que despertaba llorando. Ella siguió adelante, se aferró a la vida, pero nunca se permitió olvidar. El tiempo pasó, implacable, como un río que arrastra y esconde verdades que el hombre no puede retener. Jack vivió durante 20 años, como otro hombre, con un nombre nuevo, uno que le fue dado por quienes lo acogieron, y aún así jamás logró llenar el vacío dentro de sí. Cada amanecer, el mar le ofrecía un reflejo del pasado, como si insistiera en recordarle quién había sido en realidad. Un vínculo invisible, imposible de romper, seguía uniendo dos destinos, separados por la tragedia, pero entrelazados por una promesa silenciosa de reencuentro. Jack había sobrevivido, no solo al naufragio, sino a la pérdida de sus recuerdos y a la soledad de una identidad que no era suya. Y aunque no sabía que Rose seguía viva, su corazón palpitaba al mismo ritmo que el de ella, como si la vida, en su sabia paciencia, estuviera esperando el momento justo para volver a unirlos. Los años avanzaron, como las estaciones que vienen y van, indiferentes al dolor o a la esperanza que duerme en el corazón humano. Jack, o al menos el hombre en que se había convertido, vivió entre paisajes helados y calles angostas, de pueblos costeros, donde el olor a sal y a madera mojada se mezclaba con el soplo constante de los vientos del norte. Allí, rodeado de rostros desconocidos y palabras en un idioma que solo el tiempo le enseñaría a entender, reconstruyó su historia, con las piezas que el destino le permitió conservar. Asumió un nuevo nombre, una nueva identidad, no porque quisiera olvidar, sino porque las circunstancias lo obligaron a enterrar a aquel joven soñador que había abordado el Titanic. Pero por más que el mundo insistiera en imponerle nuevas rutinas, por más que el tiempo envejeciera su cuerpo y marcara su rostro con líneas sutiles de nostalgia, había algo que no cambiaba: el rostro de una mujer, de cabellos dorados y ojos color miel, que lo visitaba en sueños como una sombra dulce, imposible de borrar. En las noches silenciosas, bajo un techo humilde, Jack cerraba los ojos y veía destellos de un pasado que su mente intentaba esconder, pero que su corazón jamás permitía abandonar. Recordaba manos entrelazadas bajo un cielo estrellado, promesas susurradas, mientras el mundo se desmoronaba alrededor, un amor nacido en la frontera entre la vida y la muerte. Era como si su espíritu estuviera atado a una memoria que ni el tiempo, ni la distancia, ni una nueva identidad podían disolver. El deseo de regresar a los Estados Unidos nunca lo abandonó. Había algo incompleto, una historia que no había tenido su último capítulo, y aunque no sabía el nombre de la mujer que lo visitaba,
En visiones, su corazón reconocía su ausencia en cada latido. A lo largo de las décadas, Jack trabajó en astilleros, en barcos pesqueros, en talleres de carpintería, ahorrando cada moneda y preguntando a marineros y comerciantes por noticias de Nueva York, como quien busca el camino de regreso a lo que perdió. Coleccionaba periódicos antiguos, recortes amarillentos de tragedias y milagros, buscando alguna señal de sobrevivientes del Titanic. A veces, el destino parecía burlarse de su esperanza, enviándole nombres y rostros que no encajaban en su memoria. Pero Jack nunca dejó de buscar. En la pared de su pequeño cuarto, fotografías antiguas de embarcaciones americanas y postales, descoloridas, le recordaban que la vida, aunque cruel, todavía podía ofrecerle un reencuentro. El tiempo, ese escultor silencioso, modelaba los años sobre él, pero no logró borrar la mirada soñadora de quien aún esperaba algo más allá de la rutina gris. En algunas madrugadas, el sonido de las olas golpeando contra las rocas le traía de vuelta el instante en 1900 que el barco se rindió al mar y cómo, contra toda lógica, él sobrevivió. Ese pensamiento se convertía en combustible para su obstinada voluntad de reencontrar lo que un día perdió. Él sabía que no era solo un sueño más, sino un fragmento de su alma que necesitaba recuperar. Era como si, en algún rincón del mundo, esa mujer que jamás abandonó sus pensamientos también lo esperara. Había un hilo invisible, una fuerza más grande que el tiempo y el océano que los mantenía unidos, aunque separados por las circunstancias y por el olvido forzado. Y así las décadas pasaron, llevando rostros conocidos, cambiando ciudades, borrando nombres de los registros, pero dejando intacto el deseo de Jack de volver a Nueva York. Y tal vez allí descubrir si la mujer que visitaba sus sueños aún respiraba bajo el mismo cielo. Rose también sobrevivió a aquella noche de horror, pero aunque sus pulmones seguían respirando y su cuerpo continuaba viviendo, una parte de su alma quedó para siempre en las aguas heladas del Atlántico. Llevaba en los ojos la memoria de ese instante en que todo le fue arrebatado, menos el recuerdo de un amor tan intenso como fugaz. Por más que el tiempo intentara borrarlo, Jack permanecía allí, silencioso, constante, como la sombra de una nostalgia que no se disipaba con los años. En los primeros meses tras el naufragio, Rose se vio obligada a reinventarse en un mundo que jamás entendió la profundidad de la pérdida que ella cargaba. Adoptó otro apellido como le había prometido a Jack aquella última noche sobre la balsa, cuando sus cuerpos se negaban a rendirse incluso frente a la muerte. Y aunque reconstruyó su vida, se casó, tuvo hijos y vio pasar las décadas. Jamás logró liberarse de aquel recuerdo, aquel mirar, que incluso en los momentos más oscuros le daba fuerzas para seguir adelante. Cada amanecer era un recordatorio silencioso de su ausencia. En ciertas madrugadas, cuando la casa dormía y las estrellas parecían más cercanas, Rose salía al balcón, miraba el horizonte y sin darse cuenta susurraba su nombre al viento. Había noches en que el mar la llamaba, como si las olas llevaran mensajes invisibles, y ella, con los ojos llenos de lágrimas, recordaba la promesa. Jamás voy a olvidarte. En el fondo de una vieja caja de madera guardaba una fotografía amarillenta del Titanic, un dibujo hecho por manos enamoradas, y la pequeña joya que había sido testigo del amor más improbable. Allí, entre recuerdos ocultos y sentimientos que nunca se atrevió a confesar, conservaba el fragmento más valioso de su historia.
Y era en esas reliquias donde encontraba fuerzas, cuando el mundo se volvía demasiado frío y la soledad pesaba como un fardo invisible. Los años se fueron acumulando, pintando marcas suaves en su rostro y hilos plateados en su cabello. Pero en lo profundo de su pecho seguía viviendo aquella joven de ojos soñadores. Nunca permitió que el tiempo le robara la capacidad de recordar, ni el matrimonio, ni las exigencias de la sociedad, ni los intentos de su familia por convencerla de enterrar el pasado, lograron hacer que dejara a Jack atrás. En todos los rostros que conoció, buscaba el rastro de aquella sonrisa torcida, la curva de una mirada que le había prometido el mundo entero. Sin decir una palabra, en cada ciudad, en cada estación, en cada multitud apresurada, sus ojos escaneaban con la secreta esperanza de que un día él pudiera reaparecer. Sabía que la razón le decía que era imposible, pero el corazón, ese terco incorregible, seguía creyendo. El amor verdadero, entendió, no se mide por el tiempo, ni por la presencia constante, sino por su capacidad de permanecer dentro de nosotros, aun cuando todo lo demás desaparece. Y así fue como vivió Rose, amando en silencio, guardando dentro de sí la promesa hecha aquella noche sobre las aguas oscuras. Jamás voy a olvidarte. Habían pasado décadas, pero hay historias que se niegan a morir, permanecen dormidas en lo más profundo del alma humana, esperando el instante preciso en que el destino decide entrelazar de nuevo los hilos invisibles que unen a dos corazones separados por el tiempo y por el dolor. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquel día, cuando el cielo lucía más gris que de costumbre y el viento traía consigo el viejo aroma del océano. Rose decidió visitar una exposición itinerante sobre el Titanic, sin imaginar que ese simple gesto abriría las puertas al capítulo más improbable de toda su vida. La sala estaba llena de objetos rescatados de las profundidades, reliquias de una noche en la que el mundo entero pareció guardar silencio. Platos agrietados, cartas manchadas por el agua salada, joyas olvidadas y fotografías descoloridas contaban en silencio historias de amor, de dolor y de esperanza. Rose caminaba entre las vitrinas como quien atraviesa un campo de recuerdos enterrados. Con cada objeto, una memoria despertaba. Su corazón, ya cansado por los años, latía más fuerte con cada paso, como si presintiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Y entonces, en un rincón de una sala discreta, iluminada solo por la luz tenue de una lámpara colgante, sus ojos se encontraron con algo que hizo detener su mundo. Allí, cuidadosamente enmarzado, estaba el dibujo, aquel dibujo, la imagen de ella misma, desnuda, envuelta por el collar en forma de corazón, capturada por la mirada de un hombre que la amó como nadie más la amó jamás. El trazo era inconfundible. La firma, en la esquina del papel, parecía gritar el nombre que tantas veces había susurrado en la oscuridad de sus noches solitarias. Jack Rose sintió que sus piernas cedían. Una mezcla de asombro, alegría y dolor invadió su pecho, como si todos los años de añoranza hubiesen encontrado por fin un camino para salir. Se acercó lentamente y con la punta de los dedos tocó el vidrio frío que protegía el recuerdo más valioso de su juventud. Y fue en ese instante, cuando el mundo entero parecía contener la respiración, que una voz grave, áspera y al mismo tiempo absurdamente familiar rompió el silencio. «Rose, ¿eres tú?» El sonido de esas palabras hizo que todo su cuerpo temblara. Era como escuchar a su propia historia llamándola de regreso, como si la vida de pronto decidiera devolverle lo que el mar había arrebatado.
Ella se giró despacio, como quien teme despertar de un sueño antiguo, y frente a sus ojos cansados estaba él, Jack. Ya no era el joven de 20 años que le robó el corazón bajo el cielo estrellado del Atlántico. Era un hombre, marcado por el tiempo, con cabellos plateados y una mirada que, a pesar de todo, seguía ardiendo con la misma llama intensa. Por un momento, ninguno de los dos pudo decir palabra. Fueron los ojos los que hablaron cuando las voces ya no podían, en segundos. 2 décadas de ausencia se deshicieron como neblina al sol. Todo lo perdido, todo lo sufrido, estaba allí, reflejado en una sola mirada compartida. No había preguntas, no había reproches, solo una certeza absoluta, que a pesar de todas las imposibilidades, estaban allí, uno frente al otro, vivos, el museo, la gente. Los objetos desaparecieron. Solo quedaban ellos, 2 sobrevivientes de una historia que el mundo jamás conoció por completo. Y en ese instante entendieron que el tiempo, por más cruel que parezca, jamás vence a lo que es verdadero. Su amor no se había quedado en el fondo del océano, ni había sido sepultado bajo el peso de los años. Había permanecido vivo, esperando por el reencuentro que solo el destino tuvo el valor de ofrecer. Jack estaba allí, no como aquel joven impulsivo de 20 años, de cabellos dorados y sonrisa fácil, sino como un hombre marcado por las décadas, con hilos plateados mezclados entre los antiguos rizos, y las huellas del tiempo suavemente esculpidas en su rostro. Y aún así, había algo que el tiempo no pudo tocar, el brillo en su mirada. Esa misma mirada de cuando, en una noche helada sobre la cubierta de un barco condenado, vio a Rose por primera vez y supo, sin entender cómo ni por qué, que su vida jamás volvería a ser la misma. Los ojos de ella, envejecidos, pero aún profundos y llenos de luz, tampoco habían cambiado. Llevaban los mismos colores de amanecer y tormenta, y en ese instante, mientras se contemplaban entre las sombras suaves de la exposición, los años desaparecieron. Todo lo que los había separado, las distancias, las tragedias, los nuevos nombres, las cicatrices ocultas, se desmoronó, en silencio, como castillos de arena ante la marea. Ninguna palabra pudo nacer de inmediato, solo la respiración contenida, el pecho apretado y la emoción, subiendo a la garganta como un nudo que se niega a deshacerse, permanecieron inmóviles por instantes que parecieron eternos, como si el mundo entero hubiera desaparecido y solo aquella escena existiera. Sonido apagado de los visitantes, el crujido leve del piso de madera antigua, el murmullo de voces distantes, todo se desvaneció, dejando solo el silencio elocuente, entre 2 sobrevivientes de una historia que el propio destino se había negado a concluir. Jack dio un paso vacilante, no porque dudara, sino porque, en el fondo, una parte de él temía que todo aquello no fuera más que otro sueño, uno de esos que lo atormentaron durante años en las madrugadas frías de inviernos interminables, donde ese rostro aparecía entre las sombras justo antes de despertar, solo, pero no era un sueño, era Rose, de verdad, y ella lo miraba con la misma ternura y la misma intensidad de cuando él la dibujó allí, sobre una sábana blanca, y promesas que jamás pudieron cumplirse. Rose, por su parte, sentía sus piernas temblar y su corazón latir desbocado, como si volviera a ser aquella joven enamorada que desafiaba a todo y a todos por vivir un amor imposible. En los ojos de Jack, reconoció no solo al hombre que había sobrevivido, sino a aquel que, de alguna forma, jamás la había abandonado. La vida le había arrebatado mucho, pero en ese instante,
Frente a esa mirada conocida, todo volvía a tener sentido, y entonces ambos se acercaron, lentamente, como si temieran que un movimiento brusco pudiera romper la magia de ese momento. Sin prisa, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas, se encontraron en un abrazo que no necesitaba explicaciones. Allí, entre los escombros del pasado, dos corazones que el océano, el tiempo y el olvido intentaron separar, se reencontraron. En ese contacto, todo fue dicho, todo fue perdonado, todo fue revivido. Los años de soledad, de añoranza, de preguntas sin respuesta, se evaporaron como niebla sobre el agua. Ya no importaban las arrugas, las cicatrices, ni las palabras no dichas. En ese abrazo, estaban completos otra vez, y la historia que el mundo creyó perdida, el amor que todos pensaron ahogado, demostraba que había sobrevivido, discreto, silencioso, eterno. Dicen que existen amores que no solo atraviesan las estaciones y los años, sino también los límites impuestos por el destino, por el tiempo y hasta por la misma muerte. Lazos que se niegan a ser olvidados, que permanecen vivos en el silencio de los sueños, en las entrelíneas de la memoria y en ese espacio vacío que nadie más logra llenar. Y así fue con Jack y Rose, dos nombres que el mundo conoció como personajes de una tragedia, pero que, lejos de las miradas de la multitud, protagonizaron una historia que el tiempo nunca se atrevió a borrar. Su reencuentro no fue solo la unión de dos cuerpos marcados por las décadas, fue la unión de dos almas que, aún separadas, jamás dejaron de buscarse. Era como si todas las noches de añoranza, todas las mañanas de esperanza y todos los años de soledad hubieran sido apenas la preparación para ese instante en que sus caminos volverían a cruzarse. Y cuando sucedió, ya no hubo espacio para el miedo, ni para las dudas, solo quedaba la certeza serena de que por más que la vida intentó separarlos, el amor supo esperar. Después de aquel encuentro en el museo, Jack y Rose redescubrieron la compañía, mutua, ahora de una forma distinta, más madura, más consciente del valor de cada instante. Las horas juntos dejaron de ser comunes, para convertirse en reliquias preciosas. Cada conversación, cada mirada compartida, cada recuerdo revivido, tenía el peso de una eternidad recuperada. Caminaban como dos sobrevivientes, que llevaban las marcas de todo lo que habían perdido, pero que se negaban a desperdiciar el tiempo que aún les quedaba. Había en ellos una belleza triste y dulce, un amor que ya no necesitaba promesas ni grandes gestos, porque bastaba eso, la presencia, el simple roce de sus manos arrugadas, el silencio cómodo de quien ya lo ha dicho todo. Con una sola mirada, no intentaron revivir lo que fueron, no buscaron recuperar una juventud ya ida, aceptaron el presente como un verdadero milagro, un regalo concedido por una fuerza mayor, que entendía la profundidad de sus almas. Y el atardecer, ese testigo eterno de tantas despedidas y nuevos comienzos, ahora los acompañaba mientras caminaban junto al mar, los pies sobre la arena fría, el olor salado en el aire y una brisa suave que parecía susurrar promesas antiguas. No hacía falta decir mucho. El mundo, antes tan vasto e incontrolable, se había reducido a ese momento, a dos corazones que, después de haber sido lanzados al abismo de la pérdida y del olvido, habían aprendido que el amor verdadero es aquel que resiste, que espera, que renace. Y aunque ambos sabían que el tiempo que les quedaba por delante sería menor que el que ya habían perdido, eso ya no importaba,
porque ahora caminaban juntos y lo que buscaban no era una historia perfecta, ni una juventud recobrada, sino la certeza de que aquello que vivieron había sido real, que no fue un sueño, ni una ilusión de juventud, ni un capricho del destino. Fue amor, del tipo de amor que ni las aguas más profundas, ni los años más largos logran sepultar. Dicen que algunas almas están destinadas a reencontrarse, sea en vida o después de ella, y para Jack y Rose, ni siquiera el tiempo, con toda su fuerza implacable, pudo borrar lo que era verdadero, porque hay sentimientos que no se rinden a la lógica de los calendarios, ni a las convenciones humanas. Hay historias que desafían los siglos, y la de ellos, aunque marcada por la tragedia, encontró su final, no en los libros de historia, ni en los registros oficiales, sino en la eternidad silenciosa de dos miradas, que después de 20 años, por fin, se reconocieron. Y si hay algo que esta historia nos enseña, es que el amor verdadero no se doblega ante las circunstancias, no se rinde al olvido, y jamás permite ser borrado por el tiempo. Sobrevive a los abismos, a la distancia, a los años y hasta a la muerte misma, porque lo que nace del alma permanece grabado en algún rincón secreto del universo, esperando el momento exacto para renacer, florecer o simplemente ser recordado, ya sea en encuentros inesperados, en sueños que se niegan a irse al amanecer o en memorias que se resisten a desaparecer. Ese sentimiento demuestra una y otra vez que su fuerza va más allá de la lógica y de los límites humanos. Así como Jack y Rose, tantas otras almas se encuentran y se reconocen, incluso cuando el mundo insiste en separarlas, y es ese misterio el que convierte al amor en la única cosa verdaderamente eterna. Si tú también crees, como yo, que el amor verdadero puede resistir las tormentas de la vida, cruzar los océanos del destino y renacer donde menos lo esperamos, entonces demuestra que aún hay corazones que recuerdan promesas hechas bajo las estrellas. Deja tu like, suscríbete al canal para seguir escuchando historias que tocan el alma y escribe en los comentarios: el amor nunca muere, porque mientras exista una sola persona que crea, el amor seguirá vivo, donde sea que dos almas decidan reencontrarse. Si esta historia tocó tu corazón, no dejes que se pierda en el tiempo. Dale me gusta a este video. Suscríbete al canal para más relatos que demuestran que el amor es más fuerte que el destino, y compártelo con alguien que necesite volver a creer que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso, porque hay historias que merecen ser eternas.